Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en directo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su plataforma digital, y vamos directamente con esta presentación del libro denominado La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Sergio García Ramírez, de Alejandra Gonza y de Heréndira Ramos Vázquez. Tengo el gusto de presentarles a todos y a todas ustedes a quien es autora precisamente de esta obra, que también es abogada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la maestra Heréndira Ramos Vázquez. Bienvenida. Nos acompaña también el columnista del Universal y directivo de la CIP, Roberto Roch. Bienvenido, muchas gracias por su presencia. Para moderar esta mesa nos distingue con su presencia, como siempre, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Indalfer Infante González. Bienvenido, magistrado. Y sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al moderador. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias. ¿Sí se escucha, verdad? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta séptima feria del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es muy importante para la Sala Superior llevar a cabo este tipo de eventos y difundir el conocimiento a través de distintos programas. Uno de esos programas tiene que ver precisamente con la presentación de libros. Y el libro que hoy nos ocupa es de gran relevancia. Yo diría que es un libro de lectura y de consulta obligatoria para todos aquellos que nos dedicamos a la función jurisdiccional primordialmente, pero no exclusivamente, es también para todos los ciudadanos. De su lectura podríamos encontrar temas, casos que tienen que ver con todo tipo de materias, administrativa, penal, civil, inclusive política electoral. Es decir, es un libro realmente de gran importancia que viene a compilar muchísimos criterios, creo que la totalidad de los criterios que hay en materia de libertad de expresión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, para darle el realce que debe tener este tipo de eventos, pues contamos aquí con los invitados, con Heréndira, que es coautora, Heréndira Ramos, que es coautora de este libro, y con Roberto Roch, columnista, periodista y pues muy docto también en los temas de libertad de expresión. También estaba contemplado estar con nosotros el doctor Sergio García Ramírez, como ustedes lo conocen, un jurista reconocido en México e internacionalmente, y también por sus aportaciones en el campo de los derechos humanos, y fue juez también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para dar inicio ya a esto, porque lo importante aquí son realmente quienes van a comentar este libro, yo solamente voy a coordinar y hacer la debida presentación. No pudo estar presente con nosotros el doctor Sergio García Ramírez, pero nos envió una cápsula con la cual tendrá él su intervención. Por favor, si pudiéramos dar curso a esta proyección. Agradezco cordialmente la oportunidad que se me brinda de concurrir a la presentación de esta obra de la que soy coautor por este medio. Me encontraré fuera del país cumpliendo compromisos de trabajo y por ello me privo del privilegio de acompañarles en este acto de presentación de ese libro del que, como dije, soy coautor conjuntamente con las abogadas Alejandra Gonza y Heréndira Ramos Vázquez. Quiero, desde luego, agradecer de la manera más cumplida el patrocinio para la edición de esta obra que se nos ha brindado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INAI. Asimismo, el beneplácito para esta edición por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha sido la editora de ediciones previas.
Esta obra surgió inicialmente en Argentina, en la revista de Derecho Público, como una versión más sucinta, más concentrada de su tema. Posteriormente ha habido varias ediciones, algunas de ellas inclusive en idioma inglés y en idioma portugués. La idea es dar cuenta de la muy importante, de la muy abundante y decisiva jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la libertad de expresión, consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José. La Corte Interamericana ha conocido de temas de esta naturaleza desde hace ya muchos años, a través de opiniones consultivas que han abierto el camino para la tutela de los derechos fundamentales y a través también de sentencias sobre casos contenciosos. Ya son muy numerosas estas sentencias que abarcan a varios países de la región americana. Me parece que es muy estimulante y pertinente, además, la hospitalidad que tanto el INAI como el Tribunal Electoral, con apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, están brindando para que se haga esta nueva edición, que será la primera del Tribunal Electoral, en torno a la obra sobre libertad de expresión. Hoy día hay muchos problemas que surgen a propósito de la libertad de expresión y particularmente en el desempeño del periodismo, de la profesión de los periodistas, siempre acosada, siempre sujeta a incontables presiones de diversos orígenes. Es por ello que el Estado debe poner particular atención y cuidado en la tutela de la libertad de expresión de todas las personas y particularmente de los periodistas, que a veces representan una profesión en riesgo o de riesgo en el cumplimiento de su misión. Celebro yo pues esta decisión de los editores, de los generosos editores que han sido muy diligentes en la preparación de esta nueva versión de una obra relevante, que se suma, por cierto, a la muy abundante literatura jurídica y de otros enfoques acerca del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, del que México forma parte desde hace mucho tiempo, de hecho desde la etapa de su fundación. Por todo ello me parece atractivo que se cuente con una nueva edición al día de este libro sobre libertad de expresión que ahora el INAI y el Tribunal Federal están entregando a los lectores. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su hospitalidad y por disculpar mi ausencia en este momento, pero la obra será presentada por quienes la conocen bien y podrán hacer una excelente intervención en representación de quienes somos autores de este libro. Muchas gracias. Bien, bueno, a continuación le daremos el uso de la voz a Roberto Roch y voy a dar lectura a una breve síntesis curricular. Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, diplomado por la Northwestern University en Administración de Empresas Periodísticas. En 1990 fue becado por las fundaciones Ford y Miguel Alemán en Washington, D.C., donde participó en diversos proyectos periodísticos en las oficinas de Baltimore Sun en la capital norteamericana. Laboró en el diario El Universal entre 1979 y 2013, periodo en el que se desempeñó como reportero, editor, subdirector, director editorial y vicepresidente de esa casa editorial. Incluyendo diversos periodos, estuvo a cargo del área editorial de esa compañía por casi 14 años. Como reportero, realizó coberturas periodísticas en Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Medio Oriente y Asia. Fundó y dirigió la agencia de noticias del periódico y diarios regionales en varios estados mexicanos. Durante 2002 dirigió la transformación de El Universal Gráfico. Entre noviembre de 2007 y diciembre de 2010 publicó en El Universal y otros diarios del país la columna semanal Expedientes Abiertos. Ha sido también autor de las columnas políticas Política y República, 1989-1993, y Contrapunto 2002-2003. Es vicepresidente de las comisiones de Impunidad y de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. En junio de 2008 inició la construcción de lo que ahora es el Grupo La Silla Rota, que desarrolla productos impresos y digitales. En 2001
Fue miembro del Grupo Oaxaca, promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública en México. Es coautor de los libros Los Intocables, Violencia y Medios, Representación Política y Toma de Decisiones, Comunicación y Transparencia de los Poderes del Estado y Zócalo Rojo. ¿Tiene usted el uso de la voz, señor Roberto? Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Magistrado Infante, es un gusto estar aquí. Maestra Ramos también. Creo que es, en términos periodísticos, una espléndida noticia esta reunión y me siento muy honrado por haber sido invitado a ella. Creo que es muy meritorio por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que participe en este proyecto de la nueva versión de un libro que, como dijo don Sergio García Ramírez, a quien le mando un respetuoso y afectuoso saludo, se originó en esfuerzos de editores latinoamericanos que acompañaron la tarea de recopilar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tomado forma de libro en algunas ocasiones, a veces de libro digital, como se acostumbra ahora. Creo que es más importante por parte de lo que le llamábamos el TRIFE antes, acompañar con este esfuerzo cartas credenciales en favor de la libertad de expresión, porque el tribunal ha tenido resoluciones a lo largo de los últimos años importantes en materia de libertad de expresión. Muy recientemente, en las elecciones presidenciales de 2018 o posteriores a ellas, en los meses posteriores, tuvo también posicionamientos importantes en materia de libertad de expresión. Me acuerdo muy concretamente el caso de Ricardo Anaya contra el Universal, que el tribunal, creo que en buena hora, decidió optar por privilegiar la libertad de expresión. En mi función en la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha alentado estas ediciones, es ser presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. Es una institución, la CIP, que tiene más de 1.300 asociados en todo el continente americano. Nuestra tarea es dar un seguimiento sobre qué pasa con los estándares de libertad de expresión en cada uno de los países del hemisferio y tratar de enfrentar con distintas líneas de trabajo cuando esta libertad de expresión sufre atentados, sea en la persona de periodistas en particular, sea en medios de comunicación en general. Tengo que adelantar que no ha sido fácil esta tarea en nuestra relación con los abogados. En la naturaleza tal vez de nuestros oficios existe cierta controversia, ciertas discrepancias de origen. Sin embargo, siempre hemos pensado que tenemos que compartir con los abogados la preocupación de velar por la libertad de expresión, de velar por la libertad y los derechos de los periodistas. Usted mencionó, magistrado Infante, el Grupo Oaxaca, que impulsó en 2001 lo que después fue el IFAI en su momento, actualmente el INAI, la primera ley de transparencia, y tuvimos con abogados y con académicos, los periodistas, distintas discrepancias. Creo que el principal mérito de este grupo, que alguien bautizó como Oaxaca, una corresponsal del New York Times, fue ponernos de acuerdo, lo cual era un desafío en esa época porque siempre nos atorábamos en mutuas descalificaciones y en malos entendidos o prejuicios. Pero en aquella ocasión logramos ponernos de acuerdo y después de algunos intentos nos reunimos en Oaxaca en un seminario. Esto viene a cuento por los abogados, porque cuando discutíamos en este foro la necesidad de transparentar la información en poder del poder público, pero también del poder económico, un funcionario del Poder Judicial estatal levantó la mano y dijo: oiga, yo soy periodista. Yo recuerdo que le pregunté: ¿y usted por qué es periodista? Es que yo escribo en un periódico. Bueno, usted escribe en un periódico, pero no es periodista. Periodista es el que vive de esto, el que vive todo el tiempo de esto, el que come, duerme, periodismo. Dijo: no, pero mi discrepancia no es esa, mi discrepancia es que no entiendo este tema de la transparencia, 2001. Yo entiendo que los periodistas están aquí, o existen, su razón de ser es informar las cosas que nosotros hacemos.
como políticos en particular, como funcionarios, como gobernantes. De ese tamaño era la brecha y la dificultad para ponernos de acuerdo. Creo que ahora ya forma parte de la cultura cívica y política de este país, todavía con algunos atorones, la necesidad de la transparencia en la tarea pública, la convicción de que la información en poder de las distintas instancias pertenece al público. Tal vez estamos en una etapa donde sí tenemos transparencia, pero no tenemos rendición de cuentas. A veces parecería más bien que tenemos ajustes de cuentas desde el poder, pero hemos avanzado mucho en eso. Pero todavía nos encontramos con instancias de la sociedad, y creo que en esto tenemos responsabilidad los periodistas de manera importante, que dicen, ¿por qué tenemos que proteger nosotros en particular a los periodistas? ¿Por qué los abogados, los jueces, los tribunales tenemos que tener una preocupación especial con los periodistas que no tengamos con cualquier otro oficio, los abogados entre ellos? Si esto es un país violento como lo es, o nuestra región latinoamericana en particular, en general, lo es también, ¿por qué tenemos que generar medidas adicionales de protección? Y tenemos que referirnos a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en resoluciones que consigna el libro en comento, que describe al periodista como un sujeto que tiene una doble función, una doble tarea, una doble naturaleza. Un profesional como cualquier otro, un ciudadano común y corriente, y un oficiante, alguien que ejerce el oficio que está previsto para proteger el derecho a saber por parte de la sociedad y a funcionar como una pieza entre muchas en el funcionamiento de una democracia. De ahí viene desde hace mucho tiempo la convicción de que hay que proteger esta tarea, pero no es un valor extendido, no es un valor compartido por todos los integrantes de una sociedad, y yo diría que en particular por los abogados, porque tiene una lógica jurídica que dice, no acabo de entender la circunstancia. Hace no mucho tiempo, cuando el presidente Calderón ejercía como presidente, hubo una discusión todavía en esta materia, diciendo, bueno, pues, entonces peleese con la Corte Interamericana, presidente, porque está ese tema. Y en el sustrato también de la preocupación está que los abogados piensan, y especialmente los jueces, las autoridades judiciales, que los periodistas son seres un poco irresponsables, que son incómodos, son toscos en hacer su tarea en ocasiones, y eso incomoda, especialmente a alguien que en su formación tiene tal vez una vocación por el control, por la regulación, por una forma de ver la existencia, yo diría. Pero particularmente en México el tema es relevante porque tenemos circunstancias que hacen que México sea tal vez en este momento el país más peligroso para ejercer el periodismo. Algunos recuentos de organizaciones especializadas, no solamente la CIP, sino como el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, los Reporteros Sin Fronteras, pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha alertado que junto con Siria, que es un país en guerra, México es la nación donde más periodistas son asesinados. En promedio, 12 al año, igual que Siria, ¿no? 152, 153 ya desde el año 2000, 12 en 2017, 12 en 2018, y en lo que va de 2019 ya llevamos esa misma cifra de 12. Se trata de una violencia que está ligada con la violencia en todo el territorio nacional, pero el periodista típicamente no es un daño colateral de la violencia, no es alguien, en México por lo menos, que se haya cruzado entre las balas en un grupo que está enfrentando o que esté en una circunstancia similar. El periodista usualmente es un blanco preciso, seleccionado, a veces del crimen, a veces de los políticos o de otros agentes del Estado, a veces de ambos.
Cuando Colombia decidió hace 30 años decidir que ya había sufrido bastante con la violencia que la convulsionaba o la había convulsionado por décadas y que tenía entre sus víctimas predilectas esta violencia también a los periodistas, se puso de acuerdo el gremio, se puso de acuerdo la industria periodística para tratar de enfrentar esta violencia. Y muchos de sus periodistas asesinados, después de investigar con mucha profundidad, se crearon instituciones, agrupaciones, etc. Se concluyó que en muchos casos los periodistas que habían sido al parecer ejecutados por el crimen organizado, ya sea por publicar informaciones incómodas para los criminales, ya sea por sin saberlo o sabiéndolo, apoyaban a un cártel en contra de otro, o por cualquier otro motivo habían sido victimados, ejecutados con los métodos del crimen organizado. En realidad, la historia verdadera es que habían sido muertos por órdenes de políticos, por órdenes de alcaldes, por órdenes de gobernadores, de legisladores, de caciques regionales, que le habían pedido al crimen organizado, que le habían pedido a sicarios que ultimaran a estos periodistas con un método que se disfrazara como de algo que tenían que ver en el tema del crimen organizado. Y justo eso está pasando en México desde hace mucho tiempo. En esta lista de 153 casos, a la que hay que sumar 21 desaparecidos, es decir, 21 periodistas que nadie sabe qué fue de ellos, 21 familias, hijos, esposas, madres, que simplemente asumen que fueron asesinados, pero realmente no lo saben, no tienen un cuerpo que llorar, ni una tumba que visitar, etc. Pero en este proceso enfrentamos esta realidad. En un país donde la justicia enfrenta un rezago brutal en materia de impunidad, ¿no? Donde esta impunidad alcanza 90 y tantos % de los delitos registrados. Ya hay encuestas, por ejemplo, de México Evalúa, que desbrozan muy bien toda la cifra negra de los crímenes o de los delitos no reportados, no denunciados. Entonces no sabemos ni siquiera, además de esta cifra de 153 asesinatos, cuántos casos de periodistas golpeados, violentados, amenazados, torturados. Lo sabemos a veces por testimonios de ellos o a veces por rebote, porque ellos deciden no hablar. Pero tenemos en la justicia interamericana un aliado y un personaje que siempre ha estado de este lado, es el doctor Sergio García Ramírez. Es desde mucho antes de que entre 2004 y 2007 fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez militaba en las filas de la defensa de la libertad de expresión. Este libro va a recoger o está recogiendo ya sentencias muy recientes de la Corte Interamericana, una de ellas promovida durante décadas por la Sociedad Interamericana de Prensa, la de Nelson Carvajal, un periodista de un pequeño poblado en Colombia que fue asesinado por grupos paramilitares. La CIP tiene más de 20 casos de periodistas elevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene un pequeño grupo de profesionales que está pendiente de estar empujando estos asuntos. En el caso particular de Nelson Carvajal, también un profesor de escuela en su pequeña ciudad, pidió el apoyo, lo ha hecho varias veces, de un grupo de defensores de derechos humanos, el Comité de Defensa de Derechos Humanos Robert Kennedy de Nueva York, que asumió la tarea de litigar frente a la Corte Interamericana este caso y lo ganó a principios de este año. En marzo pasado, el presidente de Colombia fue a la asamblea de medio año de la CIP en Cartagena de Indias y ofreció una disculpa ordenada por la Corte Interamericana después de que fue el Estado colombiano derrotado en este juicio y asumió distintas responsabilidades, distintas tareas para limpiar la memoria u honrar la memoria de Nelson Carvajal y indemnizar a la familia, etc. En esta fila de casos en busca de justicia, de defensa de la memoria, hay varios mexicanos. Hay por lo menos 5 mexicanos
cuyos casos han sido también presentados ante la Comisión Interamericana, periodistas desde luego, y uno de ellos está en proceso de ser entregado a la Corte en San José, Costa Rica, para que trate de seguir el mismo proceso con el mismo respaldo de la Fundación Kennedy, un muchacho de origen sinaloense que trabajó en el Informador, en el Imparcial de Hermosillo, y que en 2005 fue desaparecido después de publicar información que entregaba el delegado estatal de la PGR en el estado, que implicaba a una de las bandas del narcotráfico en la zona y beneficiaba a otra de las bandas. Era en 2005 un fenómeno muy reciente en Sonora y él quedó preso en ese cruce de intereses. La noche en que desapareció ese contacto suyo, el subdelegado en Sonora de la PGR lo citó en algún lugar que su familia no conocía para entregarle información y fue lo último que se supo de él. Se asume que este funcionario de PGR le entregó a las personas que lo desaparecieron y asumimos lo asesinaron. La historia y los temas son muy largos, ojalá haya oportunidad de responder o atender preguntas. Reitero que es un gusto estar aquí, mandarle a don Sergio un abrazo importante, subrayar que es un honor estar en esta mesa. Muchas gracias a todos, buen día. Muchas gracias, Roberto. Efectivamente, aprovechando este momento, este evento se está retransmitiendo a universidades del estado de Aguascalientes, Chiapas, Campeche, Guanajuato, Yucatán, y también a los institutos electorales de Querétaro y Coahuila y a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, también, si ustedes tuvieran alguna pregunta que hacer, pueden anotarla y al final habrá un espacio para responderlas. Bueno, continuando con la presentación, ahora toca el turno a Erendira Noemí Ramos Vázquez, de quien voy a también leer una síntesis de su currículum. Es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente es abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Dirección General de Derechos Humanos. Fue asistente de investigación del doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dentro del programa de Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Fue becaria del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Trabajo que se centró en el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana en la formación del Ius Constitutionale Comune en América Latina. Es maestranda en Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana, con la tesis La doctrina del control de convencionalidad, del pluralismo normativo a la trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obtuvo la licenciatura en Derecho con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con la tesis La tutela penal internacional del medio ambiente, investigación que obtuvo el segundo lugar en el 6º Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, hizo parte de su licenciatura en la Universidad de Salamanca, España, como parte del programa de intercambios. Es autora y coautora de trabajos de investigación sobre el sistema interamericano publicados en México y en el extranjero, como la obra en colaboración con el doctor García Ramírez, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, por RUA, además de ser conferenciante en los temas de su especialidad. Bienvenida, abogada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con ustedes y contar con la presencia de tan distinguidas personalidades. Muchas gracias, es un honor para nosotros su hospitalidad para la presentación de la obra, así como la edición. A nombre de los autores, el doctor Sergio García Ramírez, Alejandra Gonza y su servidora, me permito expresarles que estamos enormemente complacidos por la llegada de la primera edición en México de nuestro libro,
sexta edición técnicamente, gracias al interés de los lectores y al patrocinio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Por supuesto que también se contó con la anuencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes auspiciaron las ediciones anteriores. Como es bien conocido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo largo de 40 años, desde su instalación en 1979, ha interpretado los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos que le confieren competencia. Es por ello que la Corte fija la cosa juzgada, dando consecuencias de las normas internacionales en cada una de las sentencias que resuelve para cada estado en particular, al mismo tiempo que los criterios contenidos en todas sus resoluciones poseen eficacia erga omnes. Esto quiere decir que la interpretación contenida en el cuerpo de las sentencias es vinculante para todos los estados. Es así que, aunque no hayan participado en el litigio internacional, toda la ratio decidendi de la jurisprudencia de la Corte que se establece en el cuerpo de la sentencia es totalmente vinculante. Y vamos a ver por qué es relevante decir esto. Justamente gracias a la obligatoriedad que establecen estos mecanismos es que se está forjando una importante jurisprudencia y sin lugar a dudas se está formando un ius commune, que en realidad significa la formación de un derecho constitucional común de derechos humanos en toda América Latina. Así pues, la difusión y discusión de la jurisprudencia interamericana favorece un fenómeno relevante en nuestros días: la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos, construido por las disposiciones de tratados y la interpretación que de ellas hacen los órganos autorizados, como es el caso de la Corte Interamericana. Por lo que dicha jurisprudencia ha penetrado con creciente fuerza y presencia en el orden jurídico de los estados americanos. La doble fuente, tanto nacional como internacional, del régimen de los derechos humanos es tema común en todas las constituciones de nuestros días. Por supuesto que coexisten otros puentes de recepción, como el doctor García Ramírez lo ha mencionado, como el legal, el político y el cultural. De esta manera, la recepción jurisprudencial se convierte en la base para un adecuado ejercicio del control de convencionalidad en sede interna, de que también don Sergio García Ramírez es padre de esta magnífica institución. Afortunadamente, México forma parte de este sistema interamericano y es uno de los países de la región que más destacadamente entró en la dinámica de recepción del derecho internacional de los derechos humanos y operación del control de convencionalidad. Especialmente a partir de la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos y la resolución de los casos Varios 912 y la contradicción de tesis 293-2011, que contundentemente fueron resueltos por la Suprema Corte, y esto hace, sobre todo con mayor claridad, que las resoluciones, todas ellas, la ratio decidendi, aunque México no haya participado en el litigio internacional, sean vinculantes para México en toda su estructura. Más claro que esto ya no puede haber, gracias a la Suprema Corte. La presente publicación se encuentra en la categoría de los esfuerzos de divulgación por parte del Estado mexicano, que alienta la cultura jurídica de los derechos humanos y por ende favorece su respeto y garantía. De esta manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INAI y los autores estamos juntos concurriendo en un objetivo común, que es la difusión del amplio panorama jurisprudencial sobre libertad de expresión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado a lo largo de 33 años, a partir de la opinión consultiva número 5
hasta la sentencia del caso Carvajal de marzo de 2018. La libertad de expresión es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana y 4 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, y se ha convertido en uno de los temas sobresalientes del sistema general de derechos humanos. Es un derecho profundamente vinculado con el desarrollo de la democracia, al mismo tiempo que posee dos dimensiones complejas y vitales, con las que se contribuye a la libertad de los individuos y a las aspiraciones e intereses colectivos. Como lo ha manifestado la propia Corte Interamericana, si la libertad de expresión declina, la democracia mengua y la observancia de los derechos humanos se ve quebrada. Así, es notoria la necesidad de mantener la tutela de la libertad de expresión en todas sus vertientes. Entre estas figura el desempeño del periodismo, cuya práctica está íntimamente relacionada con el sustento de la democracia, y las posibles variantes que se avecinan en el futuro cercano y que seguramente serán tratadas por la Corte Interamericana. Me refiero a la nueva interacción que la libertad de expresión tendrá con los derechos humanos de cuarta generación, especialmente en la regulación del ciberespacio y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Es por esta razón que ofrecemos una nueva edición de una obra destinada a difundir la jurisprudencia interamericana sobre libertad de expresión, la cual ha tenido un largo recorrido, como el doctor García Ramírez lo ha mencionado, porque la primera versión de este trabajo se hizo en Argentina como un artículo en la revista de Derecho Público. En 2007 fue editada la primera edición como libro en México por la Corte Interamericana y por la que entonces era la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Las ediciones que siguieron fueron patrocinadas por la Sociedad Interamericana de Prensa, editadas en Miami, Estados Unidos, y entre 2007 y 2009 aparecieron la segunda y tercera ediciones con versiones en español, inglés y portugués. En 2017 tuvimos la cuarta edición y finalmente una quinta en 2018, también patrocinadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy, alegremente, llegamos a una virtual sexta edición, que en realidad es la primera edición en México por las instituciones que hoy nos convocan. Y es por ello que los autores de esta obra reiteramos nuestro enorme agradecimiento a la Corte Interamericana, a la Sociedad Interamericana de Prensa y muy particularmente a los editores de esta edición en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público. ¿Sí hay? Perfecto. Bien, yo creo que con estas pueden estar bien. Les voy a, no sé si al azar, o ustedes me dicen, yo hago la pregunta y ustedes me dicen quién desea responderla. Bien, no hay nombre aquí en esta, pero dice, ¿qué tipo de atribuciones o acciones puede llevar a cabo la Corte Interamericana para ayudar a velar por la seguridad de los periodistas en nuestro país? ¿Sí? Más técnica. Bien, sí, más técnica. Sí, en realidad el sistema interamericano es un procedimiento internacional que tiene etapas procesales muy particulares. Y hago este preámbulo porque se pueden tomar acciones a largo plazo y a corto. En realidad, si estuviéramos en una situación de urgencia en la que la vida y la integridad de un periodista estuviera peligrando en este momento, la vía más adecuada es una medida provisional que en realidad hace la Comisión Interamericana
y no necesariamente la Corte Interamericana. Pudiera hacerlo como medida cautelar, por supuesto, pero generalmente si es una situación de estas características, de urgencia, la primera vía es la Comisión Interamericana. En este tipo de procedimiento no se tiene un litigio como tal, no se conoce el fondo de la violación como tal, porque en realidad lo que se pretende es evitar que la vida, la integridad u otros derechos de la persona sean violentados en ese momento. Y si la violación ya ocurrió y si las instancias nacionales ya fueron agotadas, en el caso de México, porque es parte de los requisitos que se requieren para poder fluir a la Corte Interamericana, es agotar todos los procedimientos administrativos o judiciales del Estado para poder acceder primero a la Comisión Interamericana, que haga una valoración sobre este caso y lo haga fluir a su vez a la Corte Interamericana. Y esto, como bien decía usted, puede llevar algunos años, lamentablemente, y por supuesto que se está trabajando para agilizar el proceso internacional, porque incluso ha habido algunos países, sobre todo del Caribe, que han denunciado la Convención Americana precisamente por la lentitud en los procedimientos. A mí me parece muy relevante subrayar que el valor que realmente encontramos en este tipo de tribunales es cuando ponen como un estaca en la tierra resoluciones, sentencias, jurisprudencias que ayudan a las libertades a partir de ese momento. En toda nuestra región latinoamericana, los gobiernos imaginaron, en lo particular pienso que nuestro himno nacional estuvo a punto de ser modificado para decir un censor en cada político te dio. Y la vocación de censor del hombre público en el pasado reciente, y creo que ahora está reviviendo, es muy importante. Entonces, había en el Código Penal de todos nuestros países la disposición de que si el periodista publicaba un hecho, cierto o falso, que agraviara el prestigio de un hombre público, podía ser llevado a prisión. Estaba en el Código Penal de todos nuestros países, con distintos nombres, difamación, calumnia, en fin. Una resolución de la Corte Interamericana en su momento llevó a que muy lentamente en nuestros países eso se corrigiera, no que desapareciera algún tipo de sanción, pero sí que fuera llevado a los códigos civiles. En México le llamamos derecho moral, una cosa así, se me barrió el nombre, de cuál es el delito al que apela el hombre público, pero también el ciudadano, cuando un periodista agravia su prestigio o su imagen pública. Otro invento de los políticos fue cómo impedimos que estos periodistas realmente trabajen, hagan su trabajo. Vamos a obligarlos a meterse en un colegio y ponemos un títere en el control de ese colegio para decidir a quién le da la credencial de periodista y a quién no le da la credencial de periodista. Aún ahora en este país, en general en la región, hay muchos políticos que dicen, usted se dice agraviado como periodista, pero ¿dónde dice que usted es periodista? Pero esta plaga de los colegios de periodistas, que era muy presentable desde el punto de vista de imagen, ¿no? Hagamos que los periodistas entren en un colegio, se topó con la realidad de la perversión política, hasta que la Corte Interamericana dijo, oiga, no, nadie puede obligar, en particular al gremio de los periodistas, a sujetarse a una colegiación para ejercer su oficio. Y así, sucesivamente, hasta construir toda una cultura jurídica donde el hombre público, por el hecho de serlo, está sujeto a un escrutinio mayor, no como era la cultura anterior, que tenía una protección adicional, está sujeto ahora a un escrutinio mayor por parte de la sociedad, que tiene en los periodistas y en los medios de comunicación una herramienta para ejercer su libertad de expresión. Esta libertad no le pertenece a nadie más que a la comunidad, pero sí busca ejercerla o puede ejercerla deseablemente a través del periodismo. Bien, otra pregunta es, ¿qué medidas de protección pueden sumarse para proteger al gremio periodístico?
Nosotros estamos en una crisis y también en varios países. En la próxima asamblea de la CIP, de la próxima semana en Miami, se dará cuenta de 17 asesinatos, todos ellos en la región latinoamericana, vergonzosamente 12 de ellos en México. Pero es una correlación de circunstancias. Seguramente el Estado puede hacer muchas cosas, otras pertenecen al gremio periodístico, elevar estándares éticos, etcétera. Pero la UNESCO habla de 3, ya ahora de 4 P's: de prevenir los ataques, generar una atmósfera donde haya más denuncia, más respeto al trabajo del periodista, capacitar a los colegas del gremio, la segunda P es proteger a aquellos periodistas que ya han sido amenazados, acosados, baleados incluso, ¿no? Perseguir los delitos cuando estos son cometidos. Y muy recientemente la propia UNESCO creó una 4ª P en este tema, que es generar una política o una perspectiva de género, porque muchas periodistas mujeres son sujetos a una doble agresión en su condición de periodistas y en su condición de mujer. En estas 4 P's hay toda una serie de actividades que podrían desahogarse. Bien, dice, ¿cómo ha ido cambiando la interpretación y aplicación del derecho a la libertad de expresión con el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información? Creo que se estudia. Sí, justo mencionaba esto, porque en realidad es el reto que tenemos. Cuando hablamos de derechos de 4ª generación, en realidad estamos combinando 2 cosas. Estamos hablando de derechos que existen ya en otras generaciones, como es el caso de la libertad de expresión, pero que tienen un nuevo significado con el contexto de globalización y en general el contexto económico y de conexión que tenemos en todo el mundo. Y mencionaba justo que la libertad de expresión va a redefinirse, y hablo como una cuestión de futuro cercano, porque en realidad ni siquiera ha llegado un caso así a la Corte Interamericana. Ya está siendo tratado, por supuesto, en algunas observaciones del sistema universal, en algunos congresos, porque ya se ve venir. Ya tenemos una realidad que nos ha rebasado. La Internet tiene unas reglas muy particulares en las que la libertad de expresión se une y definitivamente que toma un significado totalmente diferente al que le veníamos dando como derecho de primera generación. Por eso es que lo quise resaltar y compartirles que, por supuesto, no ha llegado nada al sistema interamericano, parece ser que se avecina. Son temas de cómo vamos a regular nuestra expresión en redes sociales, cómo vamos a utilizar el ciberespacio adecuadamente, si realmente necesitamos regular, poner ciertos límites sobre este derecho con este nuevo contexto. En realidad son preguntas que están abiertas y a las que nos vamos a enfrentar, y sobre todo las instituciones, también nacionales, por supuesto. La Suprema Corte no tiene un caso similar. Sí ha tratado cuestiones de bloqueos en Twitter, por ejemplo, de funcionarios públicos, pero en realidad este tipo de casos se han podido resolver con lo que ya hemos construido sobre este derecho, entendido como derecho de primera generación. Y también, por supuesto, que hay teóricos que cuestionan este tema de hablar de los derechos como generaciones, porque en realidad están interconectados, ¿no? Pero algunos defienden que puede ser útil académicamente hablando para ir viendo cómo van ocurriendo esos cambios a lo largo del tiempo. En la última, dice, ¿en qué ejemplos de casos de la Corte Interamericana ha reconocido que es válido establecer límites a la libertad de expresión cuando se está afectando a un tercero? La verdad es que todas estas preguntas, cuando ustedes lean el libro, van a encontrar las respuestas
muy, muy claras en él, por eso es recomendable hacerlo, pero bueno, no sé si alguno de ustedes quiera. Sí, muy claramente el derecho al honor, el derecho muy especial a la privacidad, el derecho que tiene toda una ramificación. La privacidad tiene que ver con los datos personales, con muchas cosas. Aprovecharía para retomar el tema digital, porque también es un desafío gigantesco en el tema electoral. Toda la concepción de la legislación electoral no está pensada para el fenómeno que supone el mundo digital. Las redes sociales, la forma de expresar, la forma de atacar a un político, es un desafío que las propias Naciones Unidas han tratado de abordar. No que la falsedad, cualquier tipo de conducta vigente en una elección no esté desde que las elecciones existen, pero tiene facetas ahora realmente impresionantes. Y tiene muy poco que ver con el ejercicio periodístico en sus principales expresiones. Si uno piensa, por ejemplo, en Facebook, ¿no?, con casi 2.500 millones de cuentas en el mundo, ¿no?, con un ejército de científicos que están todos los días pensando cómo procesar los datos que uno le obsequia a las redes sociales. Nadie me los quita. Yo se los entrego voluntariamente. Se terminó la inocencia de pensar que las redes sociales es el ejemplo último de la libertad y aparte gratuito. No, nosotros somos la mercancía, nuestros datos son las mercancías, en nuestra vida privada es la mercancía. Y hay indicios poderosos y muy inquietantes de que esos datos pueden ser procesados de tal manera que le entregue a un ciudadano, en función de su perfil de consumo de noticias, de sus gustos, de sus obsesiones, de sus perversiones, la información que apuntala a un personaje, a un candidato, o al contrario, que lo haga odiar a otro candidato, con el mayor fenómeno expresado tal vez en que estas redes construyen lo que se llama una cámara de eco, donde soy yo y mi comunidad, que tiendo a pensar lo mismo que todos los integrantes de esa comunidad, nos gusta lo mismo, nos emociona lo mismo y odiamos las mismas cosas. El hecho de que el sentimiento más viral en las redes sea el odio no es algo accesorio, no es algo accidental, que se está expresando en nuestras comunidades cada vez más polarizadas, cada vez más irreverentes, digamos, contra todo tipo de ejercicio de poder, ¿no?, más antisistema. Creo que estamos en una tormenta perfecta y el tema electoral tiene una expresión abrumadora. Pues muy bien, con esto vamos a concluir. Efectivamente, como se comenta, en el libro podemos encontrar todos estos aspectos que se han estado preguntando desde el primer comentario, ¿verdad?, de cuáles son los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana, cómo obligan a todos los estados, y también el tema de cómo deben interpretarse los derechos fundamentales, los derechos humanos, sobre todo de la libertad de expresión, cómo deben tratarse las restricciones a la libertad de expresión. Vaya, están muy bien desarrollados en los criterios y se plantean de una manera sistemática que, repito, este libro es realmente de consulta obligatoria cuando tengamos estos temas en nuestros tribunales. Y el otro aspecto, el tema electoral, efectivamente, ¿no?, cómo a través de las redes sociales también se empiezan a hacer campañas o se empiezan a hacer expresiones. Y el primer argumento, el primer concepto es la libertad de expresión, ¿verdad? Es mi libertad de expresión, yo puedo hacerlo, tengo que hacerlo. La sala todavía no hemos profundizado en esos temas y lo vinculamos mucho con los aspectos que tienen que ver, es decir, si hay una calumnia, ¿verdad?, en relación, o si se trata de una expresión que puede ser una propaganda electoral o un acto anticipado de precampaña o de campaña. Es como lo hemos vinculado un poco, pero sobre todo creo que falta mucho todavía y seguramente la Corte Interamericana nos podrá ilustrar en caso de que lleguen estos temas o en los eventos que se están realizando para anticiparse a los supuestos que se puedan presentar en el día al día. Perfecto, no sé si Roberto quieres… Un último comentario, apenas el día 23, hace unos días, la UNESCO generó un documento muy interesante
que estuvimos platicando nuestro amigo Agustín Millán en un evento previo, especialmente sobre elecciones y redes digitales o redes sociales. Es realmente fascinante el texto y el fenómeno. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Han sido realmente de mucha interés lo que aquí se ha planteado y bueno, les damos las gracias a ustedes también por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Infante González. Y bueno, pues llega el momento de hacer entrega de los reconocimientos a quienes han integrado esta presentación del libro La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es Agustín Millán Gómez, director general de documentación de este Tribunal Electoral, quien hace entrega de estos reconocimientos a Roberto Roc, a Heréndira Ramos Vázquez, y en nombre de las y los magistrados, por supuesto, harán llegar lo propio a Sergio García Ramírez y desde luego a nuestro moderador, el magistrado Indalfer Infante González, a quien le agradecemos ampliamente su presencia, y desde luego los despedimos y agradecemos que hayan estado con nosotros. A ustedes les invitamos muy cordialmente para que sigan los trabajos de la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral en punto de las 16 horas. Sigan la señal a través de YouTube TPJF y desde luego les invitamos a que nos acompañen en vivo y en directo desde el Auditorio José Luis de la PESA. Por su atención, muchas gracias.